Hola, soy Gerardo Campillo y yo les voy a explicar cómo hicimos el código para la práctica uno de la materia de microcontroladores. Lo que tenemos que hacer es que configurar el puerto A como una entrada, el puerto C como otra entrada y el puerto B como una salida. Lo que nos pide la práctica realizar es lo siguiente, que el puerto B igual al puerto A más el puerto C prendan cierta cantidad de LEDs. El puerto B es igual al puerto A por el puerto C, va a ser lo mismo, prender cierta cantidad de LEDs. Y aquí con una operación diferente que es la resta, pues va a prender otros LEDs. Eh, Otra cosa que se nos pide es que el primer LED del puerto B prenda si el puerto A es menor que el puerto C. Y también que el segundo LED prenda si el puerto A es mayor que el puerto C. Otro ejercicio que tenemos que hacer es recorrer a la derecha del bit del puerto B para que se active el puerto A B0, que es el primer LED. Hay que conectar un banco de switches al puerto A y al puerto C para que funcionen como entrada, y el puerto B deberá de tener los LEDs para ver qué resultado tenemos al prender ciertos switches. El add con 1 es para configurarlo el puerto A como entrada. Tenemos aquí el tris A que es igual a 1 para configurarlo como digital. El port C como entrada con el tris C y el puerto B como salida, como se ve aquí. Entonces, vamos a tener todos los puertos en ceros para evitar errores. El while lo vamos a hacer para que este cree un bucle con con la operación que tenemos aquí, que es el puerto B, pues igual al puerto A por el puerto C. Y aquí este se encargará de tener al programa corriendo, que es puerto B es igual al puerto A. Bueno, y aquí tenemos lo mismo, tenemos la misma configuración, nomás que aquí cambia esta operación, que aquí se va a usar la multiplicación. Y aquí es igual lo mismo, pero con la resta. Hola, soy Rafael Espinosa y voy a explicar un poco sobre el código que se realizó para el punto 4 y punto 5 de la práctica 1. En el voidmain declaramos esta línea de código. Esta configura el puerto A como digital. Configuramos el puerto B como salida. Puerto A y puerto C se configuran como entradas. Al puerto B le asignamos a valor de 0 para evitar en el comienzo tener datos basura en él. Declaramos un while para poder trabajar en un bucle, y ahora declaramos la condición del punto 4, que esta nos dice que si lo que tenemos en el puerto A es menor que en el puerto C, debemos encender el bit 0 del puerto B, y para evitar conflictos con la condición siguiente, el bit 1 del puerto B lo declaramos apagado. Ahora en la condición del punto 5 nos dice que si lo que tenemos en el puerto A es mayor que lo que tenemos en el puerto C, debemos encender el bit 1 del puerto B y apagar el bit 0 del puerto B. Y eso sería todo del punto 4 y punto 5. Ahora sigue el código del punto 6. Ahora en el punto C de la práctica 1, aquí se nos pide recorrer un bit a la derecha del puerto B cada que se encienda el bit 0 del puerto A. Para eso inicializamos una variable A entero con un bit encendido. En este nos apoyaremos para hacer el desplazamiento hacia la derecha. Dentro del voidmain declaramos el puerto A como digital, configuramos el puerto B como salida, puerto A como entrada y puerto C como entrada. El puerto C no se utilizará, pero de todas formas se declaró. Ahora declaramos un while para realizar el bucle, por trabajar en él. Al puerto B se le asigna el valor de la variable A. Esto nos ayudará más adelante. Configuramos o declaramos la condición en el if. Esta condición es la que se dijo anteriormente, que si el bit 0 del puerto A está encendido, entonces damos un retardo y usamos este operador, que es el desplazamiento hacia la derecha de un bit. Esto realizará lo que se nos pidió en el punto C. Y eso sería todo. Mi nombre es Andrés Benavides y yo les voy a explicar un poco lo que viene siendo el circuito. Empezando por acá arriba, tenemos aquí el cristal de cuarzo de 4 MHz con sus respectivos capacitores de 22 picofarados.
conectados a la salida y a la entrada del oscilador, ¿no? El clock in y el clock out. Tenemos también por acá un botón de reset para cortar la corriente, para resetear. Del puerto A, de cada una de sus salidas, tenemos un LED con sus respectivas resistencias de 10 kilo ohms cada uno. De este lado tenemos el puerto B. De igual manera, el puerto B es el puerto que está configurado como salida digital. Aquí están los LEDs junto con sus resistencias de 330 ohms. Y por acá tenemos el puerto C con sus switches y también sus resistencias de 10 kilo ohms. El material que utilizamos fue un cristal de cuarzo de 4 MHz, dos capacitores de 22 picofaradios, un botón para el reset, una resistencia de 10 kilo ohms para el botón, un capacitor también de 0.1 microfaradios, un dip switch junto con sus resistencias de 10 kilo ohms. De igual manera aquí el otro dip switch con sus resistencias de 10 kilos. Resistencias de 330 ohms y LEDs. Continuando con la práctica, aquí podemos ver nuestro circuito armado en la protoboard. Como ya se vio antes, nuestro puerto A y nuestro puerto C se ha configurado como entradas, las cuales recibirán señal por medio de estos dos dip switch que tenemos aquí. En este caso representa nuestro puerto A, esto de aquí será nuestro puerto C, y nuestro puerto B, que se configuró como salida, se verá reflejado en estos pines de aquí, en estos LEDs. En este caso se armó de tal manera que nuestro pin menos significativo está a la derecha, como normalmente se usa, y nuestro pin más significativo a la izquierda, igual en los dip switch de aquí. El ejercicio número 1 nos dice que el puerto B es igual a puerto A más puerto C. Entonces aquí podemos ver que está encendido un LED porque está aquí este switch de la posición 0 encendido. Entonces, si encendemos las primeras dos posiciones de los puertos A y C, que serían la posición 0, que en decimal es un 1, nos debería dar este LED, que la suma de esos dos es pues un 2. Y aquí vemos que enciende el segundo LED, indicando que la suma de las dos posiciones, que son 0, es un 2. En la operación de multiplicación tenemos que una entrada de nuestro puerto C no debería causar ninguna modificación. Como vemos aquí, 1 por 0, nuestro puerto A está en 0, sigue siendo 0, no tenemos salida. 1 por 1, tenemos una salida de 1, 1 por 1, 1. Luego tenemos, si cambiamos a 2, activamos el segundo puerto de nuestro puerto A. El segundo pin de nuestro puerto A tenemos que 1 por 2, 2. Y así continuamos, 1 por 3, 1 por 4, 4. Nuestro pin 3 en binario representa el 4 en decimal. Solo recordando. Entonces, si tenemos 2 por 2, nuestro pin 3 se vuelve a encender, que representa el número 4, ¿no? Eso sería la operación de multiplicación. En la operación de resta, aquí tenemos, como ya vieron antes en el código, que vamos a restar nuestro puerto A menos lo que haya en el puerto B. Para el caso en que el puerto A sea mayor al puerto C, simplemente se realiza la resta. Por ejemplo, 1 menos 0, 0 en puerto C, tenemos 1, 1 menos 1, se apaga la salida del puerto B porque eso da 0. Y así tenemos, por ejemplo, 4, 4 menos 0 es 4, 4 menos 2 da 2, y 4 menos 4 da 0 de nuevo. Para el caso en que el puerto C sea mayor al puerto A,
hemos hecho una consideración de representar nuestro signo negativo, el resultado, encendiendo el pin 7 de nuestro puerto B, indicando que el número resultante es negativo. Por ejemplo, si tenemos 0 en nuestro puerto A y encendemos y introducimos un 1, tenemos que el resultado sería -1, porque tenemos 0, -1, -1. Tenemos salida 1, y para indicar que es un -1, el pin 7 nos está indicando el signo negativo. 0, -2, -2, entonces 2 en nuestro puerto A, -4 debería de darnos 2 negativo, ahí está. Continuando, tenemos las opciones de comparación, donde si el puerto A es menor al puerto C, se encenderá el bit 0 de nuestro puerto B, nuestro puerto de salida. Entonces, comprobando, 1 en el puerto C, 0 en el puerto A, tenemos salida positiva, se enciende el bit 0. 3 en el puerto C, 0 en el puerto A, sigue encendido. Si colocamos 1 en el puerto A, sigue siendo menor que 3. Si colocamos 2 en el puerto A, sigue siendo menor que 3. Y en el siguiente caso, si nos dice que si el puerto A es mayor al puerto C, se encenderá el bit 1 del puerto B. Entonces, comprobando, 1 y 0 es mayor que 0, se enciende el bit 2. 3 es mayor que 0, se sigue encendiendo el bit 2, el bit 1, perdón. Y ahora comprobando de nuevo la anterior, que sería 4 es mayor a 3 que tenemos en el puerto A, por lo tanto el LED se vuelve a encender, el LED 1, el LED 0, que indica que C es mayor. Si aumentamos, ponemos, por decir algo, 6, 3 y 2, 5 y 1, 6. 6 es mayor que 4, se enciende. Ponemos 4, 5, 6. Si vamos todos a 0, pues se vuelve a apagar. Comprueba comparación. El punto número 6 de la práctica nos menciona que por medio de una sola entrada, que en este caso será el puerto A, el pin 0 del puerto A, vamos a tener como salida que una señal de salida que se va a ir recorriendo a través del puerto B, de todo el puerto B, cada vez que nosotros presionemos o introduzcamos un pulso en el puerto A0. Entonces ahí está en su estado inicial, en el bit más significativo está la señal y esta se va a ir recorriendo hacia la derecha. Vamos a darle un pulso, ahí vemos que se recorre 1, ahí va, de nuevo. En este caso mi salida 4 no funciona, pero si continuamos, sigue. Y una vez que llega al final, este se regresa otra vez al inicio y así puede estar en ciclo continuo. Pues con eso terminamos las pruebas físicas, comprobando cada uno de los ejercicios propuestos.